Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Librería La Bullanga, Ediciones del Chapalefú y el Área de Cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura. Avenida del Libertador, 8151. Nunca fui a la ESMA. No puedo entrar a la ESMA. Es que ya estuve en la ESMA. Agarrado de la reja escuchando a mi padre sobre monstruos y dolor y por qué hizo lo que hizo. Es mentira que los pendejos entienden todo y que los guachos cruzan atentos la avenida buscando refugio en la otra orilla. Es que volvíamos de obras con los pibes, boludeando felices hacia las paradas, arrastrando esa boba alegría sin saber que el monstruo seguía ahí, respirando desde el oscuro, burlándose de cada alma pendeja que se le había escapado, y nosotros cruzando de vereda, haciendo que no lo sabíamos. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Y les damos la bienvenida a este capítulo número 61, capítulo que se hizo esperar de Gestos Erróneos. Después de varias semanas estamos nuevamente acá por Radio Magma, la 92.1. Antes de comenzar este capítulo 61 voy a darle la bienvenida a quienes hacen este programa. Mi nombre es Darío Ledesma, me dicen Palito. En la operación técnica, en la selección musical, en la construcción del universo sonoro de Gestos Erróneos, el querido Gabriel César. Hola Gaby, ¿cómo estás? Ahí estuvo su silencioso y característico gesto. Y frente a mí, quien también conduce este programa, el querido Facundo Di Paula. Hola Dipa, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy buenos días para todos, todas en la ciudad de Tandil. ¿Cómo estás, Palito? Bien. Tanto tiempo. Muy bien. O sea, tanto tiempo en vivo acá en el programa, ¿no? Porque después nos hemos visto. Nos hemos visto, pero no. Han pasado muchos, ¿cómo se dice? Averías de salud en este equipo. Qué accidentada está este acumulación de edad, ¿no? Sí, en septiembre tú no fuiste mía. Qué duro septiembre. Sí, está potente septiembre. Fue difícil, pero bueno, ya estamos en octubre, ya estamos en este capítulo 61. ¿Octubre acumula dolores o no? Esperemos que no, que se empiecen a liberar y se vayan. Qué difícil. Dipa, sí, te voy a hacer la pregunta de siempre para arrancar este capítulo 61 de Gestos Erróneos, que es ¿qué leíste y por qué? ¿Qué leí por qué? Esto es como muy difícil de contar porque es una alegría mutua que tenemos en este programa. Leí voy a empezar diciendo qué leí y por qué y después vamos a profundizar un poquito en por qué. Leí un poema de José Managua, de su libro Delírico, que bueno, juega con esta idea de delirio, lírico, algo por el estilo. Es una tapa artesanal, pintada de manera artesanal, con un collage hecho también de manera artesanal, hermoso. Hermosa la edición del libro. Elegí este poema de este libro que recién nos llega acá, o sea, recién lo abrimos, ya nos llegó hace una semana, pero no pudimos venir, así que recién lo abrimos. Nos llegaron 2 libros de José Managua. Elegí este poema por 2 cosas. Estoy tratando de ordenar las ideas porque es un montón. Bien. Elegí este poema por 2 cosas, porque inauguramos la muestra de Memoria a Memoria. Y este poema, que bueno, es una muestra que armamos en relación a aquel marzo donde invitamos a Julián Alzat. Julián Alzat dio un taller donde nos juntamos un montón de personas a escribir sobre
imágenes documentales de aquella de la época de la dictadura cívico-eclesiástico-militar en la ciudad de Tandil. Y a partir de eso salieron distintos textos y a eso la Asociación Argentina de Collage, sí. de Collage le puso imágenes con distintas collagistas de la ciudad de Tandil. Así que nada, se inauguró la muestra ahí en Pinto y Chacabuco, en la sede del rectorado de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente. El jueves pasado se inauguró esa muestra de poemas y collage. Se puede ir a visitar, pueden ir con escuelas. Se puede visitar de lunes a viernes de 8 a 19:30 ahí en Pinto y Chacabuco. Una muestra que sí, entrelaza gestos erróneos, cultura de la UNICEN y la Sociedad Argentina de Collage. Y cuenta con el apoyo de la Mesa por la Memoria, Verdad y Justicia de Tandil. Nada, estamos muy contentos. Y justo además que el libro que elegiste tiene un collage en la tapa. Tiene un collage, lo elegí básicamente porque dije, bueno, vamos a asociar, acá se asocia todo tiene que ver, tiene que tener una asociación. Yo lo elegí justamente porque era el que tenía el collage, nos mandó 2, este tenía el collage en la tapa. Y encontré este poema que me encantó, también lo leí así como medio al azar y dije, uy, qué lindo poema. De José, que también trae la memoria de la ESMA. Exacto, trae ahí la memoria de su padre contándole cosas, esta cosa de jóvenes en la ESMA, digo, hay algo ahí que él entrelaza de memoria a memoria también, de relatos de su padre, entrelaza ahí todo y arma ir a ver recitales a obras y cruzarse con la ESMA y todo lo que sucede alrededor de eso, ¿no? De cuando nos cruzamos con la ESMA. Así que lo traje por eso, pero a su vez, ¿qué es lo que pasó? Nos llegó una carta. Por fin. Eso nos emociona. Palito estaba recién muy emocionado, muy feliz. Dijiste algo muy lindo. Aguante la vida. Aguante la vida. Aguante la vida, dijo Palito. Porque nos llegó una carta con 2 libros de José Managua, que nos cuenta que edita los libros él. Que es un oyente de Gestos Erróneos que tuvo un accidente laboral y estuvo mucho tiempo en cama. Y que a través de Walter Lescano, que fue invitado al programa y que en un momento compartió que hacíamos en Gestos Erróneos, él empezó a escuchar todos los programas y escucha Gestos Erróneos en Spotify, fue escuchando un programa atrás del otro y decidió después de un tiempo escribirnos una carta donde nos cuenta todo esto, de lo importante que es para él en ese momento el programa, de que nos sigue y además nos manda sus libros que edita él dice que le llegue más fácilmente a sus amistades, a sus personas cercanas y en este caso también a nosotros. Y para no priorizar la situación, la economía por sobre la distribución del libro también, digamos. Hay algo ahí que también, si no la guita se la queda a la editorial, vos no podés regalar tu libro, la guita se la queda a una editorial y al final es como que también todo está ahí medio en un entramado de editoriales tristes y nefastas, sí. Monstruos. No, además eso, mucha alegría de que después de mucha insistencia durante todo el año hemos recibido la primera carta del 2022 con toda esta historia y además con 2 libros de poesía editados por José, a quien le agradecemos. Hermosos libros. Así que si alguien quiere mandar una carta, sí, lo puede hacer. Escribe una carta. Lo pueden seguir haciendo. Lo pueden seguir haciendo. De acá. No abandonamos las cartas. No, totalmente. Y la pueden enviar acá al Centro Cultural Arte y Parte, a Belgrano 342, para el programa Gestos Erróneos. Esa es una de las maneras de comunicarse, pero tenemos varias formas más de comunicarse con nosotros, que es también lo pueden hacer a través del teléfono de la radio, que es 2494-640202. Nos pueden escribir a Gestos Erróneos, a nuestro Instagram, Gestos Erróneos. Ahí en la biografía hay un link que los lleva a varios botoncitos. Ahí pueden ir a Spotify a escuchar todos los capítulos anteriores. Si uno usa en Spotify, todos los capítulos están en Mixcloud también. Hay un botoncito por si alguien quiere colaborar con un cafecito y bancar económicamente este programa. Algo que no está sucediendo y no creemos que vaya a suceder, pero vamos a seguir insistiendo. Como hicimos con la carta hasta que llegó una carta. Claro, tal cual. Pero hay otra manera también, que es pudiendo venir acá a presenciar el programa todos los miércoles. Pueden venir un ratito antes y se quedan acá a escuchar el programa en vivo. Qué mejor que venir a presenciar el programa como el amigo Andrés, que está hoy acá presenciando. Gran artista tandilense, querido por toda la comunidad teatrista de la ciudad, así que estamos acá con Andrés presenciando el programa y estoy insistiendo para ver si esto ya es un mensaje para los directivos de esta radio.
Que nos puedan sacar la próxima todo afuera y hacer el programa afuera y que se venga la gente a tomar cerveza con nosotros ahí afuera en unas mesitas y que se siente con nosotros, la gente y todo, porque priorizamos esta comunicación radiofónica, pero también priorizamos el cuerpo a cuerpo, el abrazo, el cariño que nos podemos dar en un encuentro, ¿no? Así que si querés presenciar Gestos Erróneos, te venís 10 minutitos antes de las 7, cualquiera de los miércoles de acá a fin de año, acá al Centro Cultural Tiparte, a Belgrano 342, así que estaremos esperando sus visitas. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo tan lleno. Gestos Erróneos. El cable destrozado de los auriculares que reproduce entrecortado un bolero triste. Y ocurrió hace tantas edades que no queda de ella ni el eco del recuerdo, del eco del recuerdo. Ningún vestigio sobre estos sucesos ha conseguido permanecer, y aún cuando pudieran adentrarse en cuevas sepultadas bajo nuevas civilizaciones, nada encontrarían. Lo que voy a relatar sucedió en un tiempo lejanísimo, cuando los continentes tenían otra forma y los ríos tenían otro curso. Entonces, las horas de las criaturas pasaban lentas. Los brujos de la tierra recorrían las montañas maduinas buscando hierbas salutíferas, y todavía resultaba sencillo ver a los lulus en las largas noches de las islas del sur bailando alrededor de sus colas. He venido a dejar memoria de una grande y terrible batalla, acaso una de las más grandes y terribles que se libraron contra las fuerzas del odio eterno, y fue cuando una edad terminaba y otra funesta se extendía hasta los últimos refugios. El odio eterno rondaba fuera de los límites de la realidad buscando una forma, una sustancia tangible que le permitiera existir en el mundo de las criaturas. Andaba al acecho de una herida por donde introducirse, pero ninguna imperfección de las criaturas era grieta suficiente para darle paso. Sin embargo, como en las eternidades todo sucede, hubo una desobediencia que fue herida, imperfección y grieta suficiente. Todo comenzó cuando la muerte, desobedeciendo el mandato de no engendrar jamás otros seres, hizo una criatura de su propia sustancia, y fue su hijo, y lo amó. En este vástago feroz, nacido contra las grandes leyes, el odio eterno encontró voz y sombra en este mundo. Sigilosa, en la cima de un monte olvidado de las tierras antiguas, la muerte brotó en un hijo al que llamó Misáyanes. Primero fue una emanación que su madre incubó entre los dientes. Después fue un latido viscoso. Después graznó y aulló. Después rió. Y hasta la propia muerte tuvo miedo. Después se emplumó para volar contra la luz. Los vasallos de Misáyanes fueron innumerables. Seres de todas las especies se doblegaron ante su solo aliento y acataron su voz. Pero también seres de todas las especies lo combatieron. Así, la guerra se arrastró hasta cada bosque, cada río y cada aldea. Cuando las fuerzas de Misáyanes atravesaron el mar que las separaba de las tierras fértiles, la magia y las criaturas se unieron para enfrentarlas. Estos son los hechos que ahora narraré en lenguas humanas detalladamente. Muy bien, y seguimos en Gestos Erróneos. Inauguramos este bloque 2 escuchando un fragmento de la introducción de los días del venado, una hermosa novela de Liliana Bodoc, que es una saga que tiene 4 libros. Y lo escuchamos en voz de Galileo Bodoc, que es hijo de Liliana, quien está llevando adelante también, junto con su hermana Romina, las publicaciones y la terminación de las publicaciones de las últimas obras que quedaron de Liliana.
terminó el último libro de Tiempo de Dragones, otra saga también, en este caso en relación a los dragones. Y bueno, Galileo es actor, dramaturgo, director de teatro, tiene una compañía hace muchos años que se llama Tres Gatos Locos. Liliana trabajó mucho con la compañía porque ellos adaptaron varias obras de Liliana Bodoc, sobre todo Sucedió en Colores, que es un relato de cuentos, de distintos cuentos que son, bueno, cuento negro, el cuento rojo, el cuento, bueno, así como son varios cuentos en diferentes colores donde prima ese color. Y bueno, adaptaron y ellos hicieron un cuento negro, creo yo vi un cuento negro y otra más, creo que vi de ellos, que son muy interesantes, y ahora esos también se publicaron. Y creo que se llama El Teatro Sucedió en Colores, si no recuerdo mal. Así que bueno, Galileo tiene una larga historia dentro del teatro y ahí esa relación con Liliana de maternidad y jedad hizo que lleven adelante también este trabajo en conjunto. Dos cosas. La primera creo que es, si no me equivoco, la primera autora que abordamos que no escribe primordialmente poesía. Exactamente. Hermoso eso. Pero bueno, por Liliana hacemos esa excepción. Y lo segundo también que me pasó, por lo menos a mí cuando empecé a investigar para abordarla, era que, viste, que a veces vamos a ver qué pasó en su infancia, como empezar a buscar eso, pero era como que cada vez que leías una entrevista, la sensación de inspiración, de ganas de hacer cosas, de ganas de preguntarse, de ganas de avanzar, no sé, como todo el tiempo, cada lectura que hacía era como me empezaba a hacer preguntas sobre mi contexto, sobre el lenguaje, sobre la educación, sobre la política. Fue como muy inspirador. Incluso terminé trayendo más frases que me parecen que disparan problematizaciones o preguntas que cuestiones más en torno a la vida de Liliana. No sé, me pasó eso en la investigación. Sí, para mí Liliana... Esto es la primera que no abordamos que se dedica a la escritura de poesía, digamos, de cómo conocemos la poesía en el sentido de verso, estrofa, sí, digamos. Pero sí tiene algo de la utilización de un lenguaje muy cercano a la poesía. De hecho, muchas veces en las entrevistas le preguntan por eso, porque hay algo de su escritura en prosa que está muy cercana a la escritura de la poesía. Eso por empezar. Para mí Liliana Bodoc es tal vez la mejor escritora argentina del siglo XX, siglo XXI, digamos. Junto con María Teresa Andrueto, podría decir, digamos. Esa es mi opinión. Sí, ha ido desplazando a mis grandes escritores como Jorge Luis Borges, Bioy Casares, Cortázar. Los ha ido desplazando en mi biblioteca. El desplazando es literal. En mi biblioteca pongo primero lo que más me gusta y está primera Liliana Bodoc. Claramente. Que la conociste además. La conocí, leí mucho de ella, leí mucho, y en esa lectura me llevó a decir, la quiero ir a escuchar, y la iba a escuchar a la feria, la fui a escuchar a una feria del libro, fue así, la fui a escuchar a una feria del libro, y es una persona tan amable, cuando uno era una persona tan amable cuando uno la escuchaba, que yo dije... Che, la quiero ir a saludar, no me pasa eso porque me da mucha vergüenza, me agarra timidez, digo, no quiero, viste, me siento un hinchahuevo, viste, un hinchaovario en este caso, ¿no? Digo, no voy a, pero la escuché y dije, estaba con una amiga, le digo, yo la verdad que me quiero quedar esperando para saludarla. Y la saludé y nos pusimos a hablar, y después nos hemos cruzado en el teatro, nos hemos cruzado una vez en Casa Brandon, en lecturas que se hacían en Casa Brandon, y siempre me ponía a charlar y ella siempre hablaba, y la última vez que la vi acá en la Biblioteca Sarmiento, y que también hablé un poquito con ella, y que ella parecía siempre recordar en algún momento alguna de esas charlas. Decía, sí, vos hacías teatro. Siempre me decía eso. Entonces yo digo, porque al principio obviamente no me recordaba. No, obvio. Pero entre tanta gente que la saluda, pero siempre me decía eso y digo, ay, bueno, algo recuerda, ¿no? Y nada, siempre es muy amable y muy llegadera, era muy llegadera en sus charlas, digamos. Perdón, la hablo en presente porque también hay algo de yo creo que de su presencia, de su presencia que lo entendería. Pero bueno, vamos a hablar un poco de su obra, de su gran obra y de lo que piensa ella sobre el mundo, que es lo que nos interesa, ¿no? Me encanta. Tengo varias cosas, no sé por dónde voy a arrancar, pero bueno, voy a arrancar por la parte poética.
encontré una conferencia y desgrabé 2 partes de esa conferencia donde habla del lenguaje poético. Y esto me parece súper actual con respecto a lo que está pasando en la coyuntura. Ella dice: decidir el lenguaje es decidir lo que somos y lo que hacemos. Por eso en estos tiempos donde hay un ataque casi de ficción contra la educación plural y sensible, contra la gracia y contra la ternura, nos toca más que nunca decidir el lenguaje y ejercerlo con el mayor coraje. A eso le llamo yo poesía. Dice Liliana. Decidir y ejercer el lenguaje con coraje, a ello le llama poesía. Pero después de toda esa charla dice: voy a decir lo mismo que dije antes pero con otras palabras, y leo un poema que escribió ella, y si te parece lo leo. Sí. Y no voy a agregar más nada que la lectura del poema. Dice: le llamo poesía, le llamamos a la aplomada hilera de ladrillos, a la sopa fragante, al cuaderno de puntas estropeadas. Le llamamos poesía a la espalda doblada de los viejos, transformados en signo de pregunta. No importa si nos sobra en decasílabo o si nos falta rima, le llamamos estrofa a todo lo que canta. Le llamamos metáfora al sudor, a la nuca dolida, al día que demora, a los huesos de Carlos Fuentealba. Nosotros, que tendemos las palabras al sol como la ropa blanca, llamamos poesía al día que nos toca. Nos hacemos poetas entre ayer y mañana. Hermoso. Listo, no voy a agregar mucho más. Sí. Me hiciste acordar con esto. En un momento ella dio un taller literario gratuito un sábado, que era ponerle de 10 a 15 horas. Era gratuito en Paternal. Dije, me voy hasta allá al taller gratuito, ¿viste? Bueno, fui hasta ahí y ella empezó con un ejercicio que fue como muy bonito también, que era a escribir teniendo como sonoridad el sonido de un tambor, ¿no? ¿Cómo suena el sonido del tambor? ¿Cómo es la onomatopeya que hacemos? Tum, tum, tuc, tuc, lo que sea. Pero esa era la sonoridad que tenía que tener el escrito, ¿no? Digo, y ahí también hay algo muy cercano a la poesía, ¿no? Encontrar el sonido de la poesía. Y encontrar el sonido de la poesía en el tambor no es buscarlo en una guitarra española. Bueno, digo, encontrarlo en el tambor, que es bien de nuestros pueblos ancestrales, digamos. Hay algo de África, digo, de eso que viene más ancestralmente y que también está en nuestro cuerpo. La percusión está en nuestro cuerpo, digo, hay algo que está en nosotros, y me acuerdo siempre como de ese disparador de escritura que me quedó ahí siempre rondando, que fue muy lindo. Me hiciste acordar ahora con eso. Mirá, qué bueno. Y hablando de eso, voy a hablar un poquito del territorio literario, que es algo que siempre retomamos, que es ese territorio de la infancia donde uno también se nutre de eso. ¿Qué se vivió? Ella tiene una charla TED muy linda donde dice que ella jugaba, un día llegó a la escuela y decía que había dicho que era ciega, y habla de la palabra poética a partir de esa idea de entre la mentira o la ficción, ¿no? Cuando los adultos dicen que es mentira algo que en realidad es ficción. Y que es, yo estoy creando algo, y ella lo entendió mucho tiempo después, en la adultez, que ella estaba creando una historia y no se daba cuenta porque la creaba con su cuerpo, la creaba armando toda una performance alrededor de eso, ¿no? Y ella dice, le pregunta en un momento, ¿cuándo escribiste los cuentos de Sucedió en Colores? Dice, estos cuentos surgieron en un juego que me hacía mi papá cuando era chica. Él inventaba versos en colores. Versos de colores. Eran poemas cortitos que hablaban de un color sin nombrarlo. Te digo uno, y se lo acuerda incluso. Bajo el sol de mayo, la japonesita de leve kimono llora su gran cuita. Comiendo tortilla, se manchó con huevo. Ese era el amarillo, claro, ¿no? Entonces le pregunta, como un extrañamiento, dicen en la charla, ¿no? Claro, le pregunté a mi viejo si me regalaba la idea de los colores para transformarla en cuentos. Como cualquier papá se puso feliz. Esto también me parece hermoso, digamos, esa idea del padre ya adulto, grande, pero poniéndose feliz de decir, ay sí, esta idea te la regalo. Y después, ¿cuáles fueron tus lecturas de la infancia? Le pregunta. Bueno, los clásicos como todo el mundo. Recuerdo como lectura muy entrañable de la colección de Monteiro Lobato, Las travesuras de Naricita, y especialmente el tomo dedicado a la mitología portuguesa y brasileña. Los cuentos maravillosos, las fábulas, los viajes de Gulliver, Mujercitas, por supuesto, más tarde Horacio Quiroga, Lewis Carroll y Jack London. Que también. ¿Y tus lecturas de adulta? Le pregunta después. Por un lado, las lecturas de
cursando las carreras de letras, agradezco todas, aún las torturantes, en mi escritura está el miocid, en mi escritura está el miocid. Sí. Algo que a nosotros, yo me acordaba, digo, que odiamos en la primaria. Sí. Yo creo que lo leía en la secundaria, era la secundaria. Sí. Que lo odiamos, digo, pero dice, en mi escritura está el miocid de alguna manera porque está la épica. Claro. Y es interesante revisarlo a partir de Liliana Bodoc. Digo, a mí me dieron ganas de volver a leerlo porque, bueno, es verdad que hay lecturas que te las hacen odiar porque están escolarizadas de alguna manera. Que de hecho, ella va a hablar también de cómo es la literatura en la educación, ¿no? Después en otra entrevista que lo podemos retomar. Y después, por otro lado, las lecturas obligadas de las que fuimos jóvenes de la izquierda, los jóvenes de la izquierda en los 70, dice. Cortázar, Neruda, Guillén, Germán Gess, también García Márquez, Rulfo, como verás, muy previsible, dice, ¿no? Pero digo, bueno, me interesaba un poco traer a ver qué lecturas tenía Liliana Bodoc ahí. Es algo que pasa con muchos autores y autoras que te dicen, en realidad no leí nada. Porque viste que a veces estamos buscando que nos cuenten el libro que les... Sí. Y en realidad capaz que leen lo mismo que cualquiera, pero después aparece otra cuestión ahí de cómo sale la escritura. Cómo lee cada uno, ¿no? Recién contabas esto de cómo creaba y que le decían, bueno, eso no, en la creación del lenguaje, y se nota que eso queda porque después habla sobre la importancia del lenguaje y la construcción de la realidad. Ella dice esto de que tenemos que recordar que la cuestión del lenguaje como un constructor de la realidad, y dice que lo vemos a diario en los noticieros, en el diario, en los discursos, cómo el lenguaje construye una realidad determinada, para bien, para mal o para lo que sea, digamos. Y ella dice, por eso lo primero que tenemos que enseñarle a los niños en las escuelas es eso. Cuando hablamos hacemos realidad, construimos una realidad, una posibilidad, porque eso nos pone en un lugar de mayor responsabilidad frente al acto de enunciación, sea oral o escrita. Y después agrega, ¿y cuál es el poder o cuáles son los poderes del lenguaje? Yo creo que la honradez. La palabra honrada es fundamental, equivocada, balbuciante, pero honrada. Y también la palabra bella, la palabra armoniosa, la palabra musical. Me gusta la poesía, amo la poesía, porque yo creo que se enaltece gracias a la belleza, gracias a ese meridaje profundo entre forma y contenido. Por eso la poesía dice mucho más de lo que dice. Por eso en un verso cabe un mundo a veces. Eso tiene que ver con la estética, con la forma, con la belleza. Así me parece que la honradez, la belleza y la responsabilidad, porque hablamos y hacemos es casi la misma cosa, es lo que debemos cultivar y descubrir. Esto es lo que decía, digo, fuera de todo lo que dice, de la importancia del amor a la poesía, de la construcción de una realidad y de la importancia que tiene esa construcción, ¿cómo te inspira? ¿Viste? Termina y decís, qué ganas de escribir, qué ganas de decir, qué ganas de entender que mi lenguaje está construyendo una realidad y la importancia que tiene eso en todo contexto. Eso me pasaba cada vez que leía algo sobre Liliana para este programa. Totalmente. Creo que ahora me queda como más fácil de explicar, pero totalmente. Nada, zarpado. Bueno, ahí yo voy a aprovechar también porque tengo algunas cosas medio cercanas entre esto que decía de cómo ella piensa la docencia y la literatura, ¿no? A mí como docente, que también me interesa, digo, cómo transmitimos lo que queremos transmitir, digamos, que es algo que tenemos que estar pensando todo el tiempo, sobre todo si nos gusta, ¿no? La docencia, a mí me gusta. ¿Qué rol tiene la escuela en el acceso a la literatura?, le preguntan. Yo creo que tiene un rol muy importante, rol que no siempre capitaliza. La literatura es una fruta a la que la educación no termina de sacarle el mejor jugo. Te lo digo tranqui. Maravilloso. Claro. No hablo de los docentes. Hablo de las estructuras de la educación que creo están muy lejos de entender las potencias del arte para transmitir. Totalmente. Para enseñar, para formar y por qué no para informar. Pero básicamente para formar buenos seres humanos. Eso es algo también que pasa en la educación, que el arte tiene un menosprecio supuestamente es como, bueno, para que los chicos puedan hablar, para esto, para lo otro, pero se menosprecia el poder de conocimiento que tiene el arte para conocer el mundo, digamos, para conocer el mundo en general. ¿De qué manera crees que los docentes pueden contribuir a formar lectores? Lo único indispensable es la pasión docente, un poco muy cercano a esto que vos decías. Todo lo demás se puede discutir, todo lo demás se puede reemplazar, un autor, otro autor, el canon, no el canon, lo discutimos, lo charlamos, escritores vivos, escritores muertos. Lo que no se puede reemplazar es la pasión del docente cuando lee, cuando elige un texto, cuando le transmite al pibe el valor de la palabra. Se sabe muy rápidamente cuando el docente
se sabe muy rápidamente cuando el docente la palabra poética no lo atraviesa, no lo transforma, y me parece que ahí sí hay que hacer un trabajo importante. Que eso es algo que yo te vengo diciendo a vos de por qué tenés que sumarte a la docencia, porque hay algo de eso que yo veo en vos. Palito, pero ¿no? Se lo digo a Palito. Yo hago docencia, pero no docencia lo hago. en el espacio de lo formal. Claro. Pero digo que tenés que sumarte también a la educación formal, ¿no? ¿Y cuál es el valor de los talleres literarios en las escuelas? Creo que es mucho, porque creo que la palabra poética nos pertenece a todos y eso es una cosa que debe enseñarse también. Que el arte no es para elegidos. Es algo que también hablamos mucho. Que el arte no es una cuestión elitista y que en todo caso hay gente que se profesionaliza en el arte como en la pelota o la pelota es de... como la pelota es de todos, dice. Claro, bueno, ahí. Después estará Messi, pero la pelota es para todos los pibes que la quieran patear. Y la pelota no se mancha. Sí, total. Pero esto es como muy claro. Digo, después puede estar Messi, pero la pelota la usan todos. Sí, la usan todos. No hay nadie que no haya pateado una pelota en su vida. ¿Y por qué hay gente que no se acerca a la poesía? Digo, hay que preguntárselo a eso. Sí, total. Digo, hay que preguntárselo. Y yo creo que el arte y la palabra poética también son un ejercicio que es de todos. Y mientras más masa crítica haya de gente ejerciendo la palabra poética, más poetas de gran valor tendremos. Así que me parece que el ejercicio de la palabra poética libre, desinteresada de la gramática, de la sintaxis, del qué quiso decir ese señor, eso es muy importante. Ay, Dios, no puede Gracias, ser. Liliana. ¿Cómo te...? Bueno, no sé. Es como que dice un montón de lo que muchas veces vamos charlando de diferentes maneras, ¿no? Pero lo dice de una forma tan linda, tan concisa, tan concreta y tan pedagógica, ¿no? Le pone palabra a un montón de cosas que pensamos y que no sabemos cómo llevarlo a la palabra. ¿Te parece que volvamos a escuchar a Galileo Bodoc? Por favor. Todos los sucesos son recuerdos para Anakin, reinventos en su rueda. Aquello que se ha dicho y no se ha dicho, porque no es solo lo grande lo que a Anakin le importa, también le importa lo pequeño. No digo adiós, ustedes se irán. Yo permaneceré, reinventando el recuerdo de lo que han sido. No digo adiós, aquí me quedo para contarlo todo. Dice adiós la lechuza, el hombre y la piedra. Yo no lo digo. Debo permanecer y recordar al hombre, la piedra y la lechuza. Yo no me olvidaré de ninguno de ustedes. Parte en mi rueda, balsas y colores. No me olvidaré de nada ni de nadie, pues no puedo olvidar lo que me constituye. Adiós dirán, y yo no diré nada. Cuando todos se alejan, se queda la memoria sentada en una roca. Cuando todos descansan. Aquí estaré, no digo adiós. Si pasan junto a mí y me preguntan, les contaré acerca de lo que fueron. Si me ven sentada en una roca, componiendo mis versos, acérquense y pregunten. Yo voy a responderles, pero luego no les diré adiós, porque quieran o no, se quedarán conmigo. Hermoso. Vamos a dedicarles los últimos minutos de este bloque a un poquito sobre literatura y política, literatura y memoria. Yo traje un fragmento, una entrevista, donde me parece que es está como su posición en torno a desde dónde escribe sí, desde dónde escribe. Dice ella: Federico García Lorca dijo con relación al arte teatral: si el teatro no recoge el latido social, no merece llamarse teatro, sino sala de juegos, o sitio donde hacer esa horrible cosa que es matar el tiempo. Celebro esta concepción del arte y adscribo a ella. La literatura no debe ser un sitio de pura comodidad para el lector. A la hora de escribir intento llevar adelante de la mejor manera posible una búsqueda estética y ética. Por supuesto que tengo en cuenta al otro, al lector, porque me interesa completar la comunicación. Pero siempre espero que esta comunicación se verifique con un cierto nivel de problematización. Esto último bueno, fuera de toda la idea, digamos, de que no sea solamente para matar el tiempo, sino para generar una problematización, pero me parece esto de que la comunicación se verifica ahí, en si lograste problematizar a quien está leyendo lo que haces. Y me parece importantísimo eso. Cuando decimos, bueno, ¿qué regresa cuando hacemos arte? ¿Qué nos devuelven los espectadores, los lectores, las lectoras? Bueno, si nos devuelven una problematización,
es una buena manera de verificar esa comunicación. Y me parece que es muy interesante esa postura en torno a cómo hacemos arte. Sí, total. Ahora me iba a leer otra cosa, pero me llevaste a otra que tenía. Que dice: has publicado libros para niños, jóvenes y adultos. Cuando escribes, ¿piensas en el lector? ¿Adaptas el discurso de acuerdo a un público específico? Sí, claro que sí. Esto también es súper interesante, porque hay otros que dicen, yo no pienso en el lector. La verdad que eso pasa un montón también. Sí. Pero ella dice, sí, claro que sí, pienso y no poco en aquellos lectores a quienes está destinada la obra, no para simplificarles la lectura, no para agradarles, no para buscar una rápida identificación, sino para comunicarme con ellos. Si deseamos que al menos en parte la comunicación suceda, es necesario trabajar en registros compartidos. Y después le pregunta, ¿cómo manejas tus estados de ánimos en relación a la escritura? En general intento que me sirvan y los pongo en función de la ficción. En la novela hay cosas de mi vida cotidiana. Me interesa mucho la observación de las acciones físicas, descubrir cómo se realiza una acción física, cómo y con qué ritmo. Cómo y con qué ritmo reaccionás ante determinado estímulo. A observaciones del prójimo. Esto debe venirme del teatro, pero es muy útil para la verosimilitud de los personajes. Y después le pregunta en otra entrevista, ¿cómo crees que la escritura y la lectura nos ayudan a construir y reconstruir la memoria? ¿No? Son una inyección de emoción, dice, una inyección de maravillas. Lo extraordinario de la literatura es que universaliza los problemas humanos. Cuando escribo, cuando hago literatura, universalizo un tema de manera tal que lo vas a hacer, que lo vas a poder hacer tuyo también, y vas a pensar en tu propia historia, en tus propias pérdidas, en tus propios amores, en tus propias alegrías. Y a mí me parece que eso tiene la literatura, se sale de la individualidad y convoca al colectivo. Que es algo súper interesante, porque en realidad hay algo de eso que pasa cuando uno lee a Liliana Bodoc. Yo cuando leí la saga de los confines no paraba de llorar. No paraba de llorar porque había algo que afectaba de eso. Es una saga que, si vos querés, podría ser súper lejana, porque es sobre la historia de nuestros pueblos, pero a su vez, digamos, qué sé yo, está súper ficcionalizado, digamos. Pero a su vez es súper cercano lo que les pasa a los personajes, digamos. Esos personajes son como tus hermanos, tus hermanas. Es como si estuviera reconstruyendo la comunidad en la que uno se mueve, pero a su vez en esa saga donde aparece vieja Cush y vos decís, esa es mi abuela, ¿viste? Y quiero revivir, casi que la revivís como a tu abuela, digamos. Y así esos personajes que van apareciendo los revivís en personajes muy cercanos, digamos. Y eso es como sumamente lindo y sumamente emocionante de ver, y por eso uno llora tanto cuando muere un personaje, que es otra pregunta que también le hacen en una entrevista. Por eso uno llora tanto cuando muere un personaje en la saga de los confines, digamos. Esa reconstrucción de la comunidad, que hoy me comentabas algo de que creo que en una de las charlas que fuiste hablaba de cómo se fue perdiendo el concepto de comunidad. Sí, total. Bueno, ella en un momento en esa charla en Casa Brandon, donde nada, era como una lectura de ella y le hacían preguntas, la gente le hacía preguntas. Y ella cuenta algo que dice, hay algo que perdimos, que es la noción de comunidad, que esa noción de comunidad está muy, muy plasmada en la saga, ¿no? ¿Y qué es lo que dice ella? Dice, ¿cómo puede ser que pasemos por al lado de una persona que está viviendo en la calle y no le ofrezcamos ayuda? No la agarremos de la mano y la llevemos a dormir a nuestra casa. No le ofrezcamos bañarse. Y pasemos por al lado como si no pasara nada, como si eso fuera algo que ya es parte del paisaje. En una comunidad eso no pasa. En una comunidad uno está en esa comunidad. Vamos a pensar, por ejemplo, ahora en una comunidad que está históricamente siendo reprimida, que es la comunidad mapuche o la comunidad Cuom, digamos. Eso no sucede porque en realidad hay algo de decir, bueno, es mi hermano, es el que está acá al lado. Es que es como esa idea de comunidad la perdimos en el sentido de que perdimos lazos comunitarios básicos, porque no podemos no permitirnos no sentirnos mal ante alguien que la está pasando mal. No se puede permitir eso. Y las grandes urbes han logrado que dejemos pasar desapercibido que una persona la está pasando mal y no le demos la mano, no la ayudemos, no acompañemos para que esa persona la pase un poco mejor, al menos, ¿no? Es muy loco cómo conectamos estas dos cosas, porque empezaste a hablar de la saga de los confines y esta sensación de estar
reconstruyendo una comunidad o siendo parte de una comunidad, y al mismo tiempo hoy habías contado esto de la preocupación de Liliana sobre la pérdida de la comunidad, y ahora de repente encontramos ahí como algo conectado entre esas dos cosas. Ella tuvo en un momento una conversión, voy a decir esto nada más. Ella tuvo en un momento una conversión a la religión musulmana, también en búsqueda de algo que había encontrado ahí, de puramente de lo humano, ¿no? De algo muy cercano a lo humano que encontró en esa religión, ¿no? Que otras religiones claramente lo perdieron, ¿no? Cortito, muy cortito, así después si querés agregás algo y se nos va este bloque, que ha sido maravilloso. Algo sobre poesía y memoria. Ella comenta que está en relación con el mío Cid, ahora que hablamos, porque Mirá. el mío Cid fue un poema que se divulgaba de manera oral y que después llegó a la escritura. Incluso cuando vos lo lees y después yo lo estudié después fuera de la secundaria, claro, y ves los mecanismos que utilizaban para recordar, digamos. Y ella dice: yo creo que los pueblos que carecieron y los que aún hoy carecen de escritura, que no son pocos, entienden muy bien la fuerza de la poesía para preservar lo importante, para preservar lo cierto en algún sentido. La rima, la métrica, están estrechamente ligadas a la capacidad de memorización de los seres humanos. La síntesis está vinculada con esto de preservar lo medular de cada situación. Esto me parece importante. La síntesis está vinculada con esto de preservar lo medular de cada situación. Y ella dice después: la poesía hace esto, nos propone un molde, una posibilidad de recordar más y mejor, porque, insisto, se recuerda lo importante, lo simbólico de cada evento humano. Y ahí está esa relación entre poesía y memoria, de cómo nos ayuda a recordar y a sintetizar lo importante de cada acto humano, digamos. Total. Bueno, otra cosa también que ella siempre contaba en las charlas es que ella tenía un amor muy grande por la poesía, pero no se sentía capaz de escribir poesía, digamos. Sin embargo, en muchos de sus libros aparecen personajes que plasman sus poemas ahí, digamos. O sea que igual escribió varias poesías en situaciones precisas, como la desaparición de Santiago Maldonado, como la represión de las murgas en la Villa 21-24, si no recuerdo mal. Había sido en la Villa 21-24, digo, como en situaciones muy precisas que a ella le afectaban, claro, que a ella le afectaban mucho. Ella escribía, lo plasmaba en poesía, y bueno, como dije anteriormente, creo que toda su obra está plagada de poesía, aunque esté escrita en prosa o en novela, en formato de novela o lo que sea. Y para irnos, vamos a leer estas palabras que ella dirigió a los asistentes al Congreso de Jóvenes de la UNASUR, realizado en la Universidad Nacional de Cuyo en marzo del 2011. Con ella, Bodoc define el valor poético de la política y la posibilidad de que la poesía sea una obra para todos. Y dice esto, que es de un nivel de belleza y de construcción política descomunal. Hacer política, como la historia manda, hacer política para la justicia y la libertad, para los olvidados y los tristes, es, con seguridad, una gesta poética. De los jóvenes, se sabe, necesitamos la fuerza. Pero que esto no se entienda solamente como la capacidad de luchar sin descanso, andar de un lado al otro, volver a empezar las veces que haga falta. También requerimos de ello la fuerza del pensamiento, porque las ideas, igual que los huesos, corren el riesgo de endurecerse. Entonces necesitamos conceptos jóvenes para una vieja pelea. Esto que aquí ocurre me afianza en la idea de que el sur es el lugar donde no tuvimos más remedio que hacernos poetas. Eso somos, porque los poetas tratan con los sueños de igual a igual, se sientan a conversar con las utopías como quien toma mate a la sombra de un árbol. Al fin de cuentas, las utopías y nosotros somos del mismo barrio. Y hay de los que piensan que los poetas son inofensivos. En estas tierras, los versos tienen uñas y dientes. Señales en la tierra de arriba. Salió el viento del mar. Lloverá, lloverá, gritan mis huesos. Y los sembrados que parecen enfermos cargan de ensueño los botes que como nubes navegan en el agua del cielo. Salió el viento del mar y se han volcado los botes sobre la yaima. Lloverá, sí, dice el aroma,
cerrando sus puertas en el bosque, y veo la luz del cielo que abre sus vertientes azules, y las espigas levantan sus cabezas, silban, las oigo jubilosas. Asando una picana en Ñandú, sorprendió la tarde del buen arriero soñador. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Muy bien, bloque 3, último bloque de Gestos Erróneos, este mítico programa de la radiofonía talilense que ya preguntan por ahí, todo en la región están preguntando por ¿existe ese programa? ¿No existe? Bueno, esas cosas preguntan. Sí, acá estamos y seguimos. Entonces, y para continuar con este bloque voy a hacer la pregunta obligada, también luego de haber escuchado este hermoso poema que leyó Palito. ¿Qué leíste y por qué? Leí un poema que se llama Señales en la Tierra de Arriba, de Elikura Chuyailaf, voy a decir de vuelta el apellido, Chuyailaf, que es un escritor chileno de origen mapuche. Escribe en español, en mapundún y demás. Por ahí puede ser invitado algún día. Podríamos explorar a ver si hay más material y demás. Leí varios poemas, pero traje este por dos razones. La primera porque para repudiar desde este programa el desalojo y represión que se está llevando en Villa Mascardi contra la comunidad mapuche. Ya es histórico el desplazamiento de las comunidades mapuches en el sur, y cambian quienes manejan el Estado en este país, y sigue habiendo la misma represión, la misma búsqueda de desplazarlos y de entregar esas tierras a otras personas. Lo hemos discutido desde hace mucho tiempo, así que nada, para solidarizarnos con las comunidades mapuches. Y también lo traje porque cerca del final dice: lloverá, si dice el aroma cerrando las puertas en el bosque, y veo la luz del cielo que abre sus vertientes azules, y las espigas levantan sus cabezas, silban, las oigo jubilosas. Esto porque me daba la sensación como de esperanza y de levantarse, y un poco para también, en contraste con lo que está pasando en el sur, celebrar, pero no todavía del todo, y estar atentos a lo que está pasando en Brasil con las elecciones, en torno a la victoria de Lula, que bueno, podemos hacer varios análisis, pero es importante que haya logrado la victoria. Ahora hay que ver qué pasa en el balotaje, y estaremos atentos al 30 de octubre, que es cuando se haga el balotaje. Es preocupante de todas maneras como de todas maneras el bolsonarismo se estuvo... ya no es algo que parecía una cuestión de que apareció y listo, sino que ya está consolidado y que da discusiones, y que Lula, aunque gane, va a tener varias... va a estar complicado el Senado, la Cámara de Senadores, y la posibilidad de tomar decisiones en las que tiene que negociar mucho con el bolsonarismo. Pero bueno, un poco la victoria da un poco de esperanza, pero bueno, veremos qué pasa más adelante, y seguiremos atentos a esa situación. Sí, totalmente. Bueno, gracias. También... Bueno, también a mí me viene dando vueltas el tema de la represión en el sur al pueblo mapuche. Es algo que lo logro entender, pero no lo logro entender, digamos. Me pasa como eso. Digo, la verdad que está buenísimo que hayas traído el tema. Obviamente Lula nos da esperanza, pero esto nos da desesperanza, digamos, porque uno sigue queriendo esperar de un gobierno que se dice popular que estas cosas no sucedan, digamos, que por lo menos no suceda, que dialogue. Sí, digamos, sí, el diálogo. Que dialogue con el pueblo mapuche, porque digo, también y que se declare un estado plurinacional, y que un montón de cosas, digo, uno esperaría un montón de cosas más, digamos, pero la represión no, digamos. Claro. También, aunque esté Aníbal, digo, vos sabés que está Aníbal Fernández, que digo, que sabés que
que tiene varias represiones encima, y que la orden, no sabemos quién está ahí. Sí, total. En el Ministerio de Seguridad, digamos. Pero también sabemos que alrededor hay todo otro montón de gente que no está de acuerdo con eso, y que termine ganando la represión es un problemón. Sí, total. Y no el diálogo. Un problemón, y tenemos que discutirlo y tenemos que dar la discusión, quienes tal vez estamos cercanos, pero no coincidimos con eso, digamos. Sí, total. Y discutir también, lo último que agrego, discutir también, por ejemplo, yo me informo muchas cosas también por Página 12 y en Página 12 no aparece. No apareció, yo también me indigné. Sí, estaba muy indignado con eso. Yo también me indigné. No había ninguna nota sobre sí, en otras radios como Futurock o el Destape. El Destape también habló un montón del tema, digamos, como que, bueno, por suerte hay radios que si bien tienen una mirada a favor del gobierno, también le discuten un montón de cosas y se ponen en la discusión. Sí, digamos. Total. Por eso digo que me sorprendió lo de Página 12, que era como, bueno, total. ponelo sobre... Pero nada, además, ninguna nota. Nada. Sorprendente. Nada, sí. Pero bueno, ahí es como una mezcla de dos temáticas, pero me parecía... Lo había elegido en realidad por lo de Lula y después dije, bueno, también recordemos esta situación. Totalmente. Pero bueno, medio por ahí es la elección del poema. Bien, aguante Lula, loco. Sí, total. Bueno, ¿vamos a los saludos? Vamos a los saludos. Todo suyo. Empiezo yo. Sí. Empiezo yo y estoy cualquiera, puchero. Ahí está. Vamos a saludar a Ediciones del Chapaleofú. Ediciones del Chapaleofú es una editorial tandilense que lleva 26 años publicando libros de autores de Tandil y la región. Y bueno, puedes aprovechar y publicar tu libro con la prestigiosa editorial de Tandil. También ofrece corrección gramatical y de estilo para que tu libro vea la luz libre de posibles errores. Para comunicarte con Ediciones del Chapaleofú, le escribís a Néstor Di Paola al 2494-628639 o a nestordipaola@gmail.com. Le mandás un mail, le escribís por WhatsApp y sale el libro adelante. Perfecto, le mandamos un gran saludo a Néstor Di Paola. Entonces, rosa de fondo, ¿no? Sí, me encanta. Y también le vamos a mandar un saludo a los compañeros de La Bullanga, que es una librería de editoriales independientes, autogestivas y cooperativas, libros que nos ayudan a imaginar y caminar nuevos mundos. Para saber los horarios de la librería, el catálogo, las diferentes actividades que llevan adelante, que impulsan tanto ahí en La Bullanga como en la Biblioteca Salceda, que está al lado, que van ahí medio acompañadas. Pueden consultar las redes de la librería, tanto en Instagram como en Facebook, como labullanga.librería, o se pueden comunicar al 2494 60 53 88. Todos los jueves hay 40% de descuento con la cuenta DNI, pero además nosotros tenemos una palabra clave. Vos decís esa palabra y te hacen automáticamente un descuento del 10% en cualquiera de los libros que lleves. Y la palabra clave de esta semana es... Confines. Wow. Confines, una hermosa palabra que rescata a Liliana Bodoc en su gran saga. Cada una tiene su título. Se llama la saga Los Confines a los 4 libros, pero cada una tiene su título. Los días del venado, los días de... no me los acuerdo todos, pero bueno. Hermosos libros que súper recomendamos. Entonces, nada, vamos a elegir esa palabra porque cualquiera que se precie de pensar Latinoamérica tiene que leer esos libros. Bien, sí, lo voy a Cualquier hacer. persona. Lo voy a hacer en el verano, me los vas a prestar. Te los voy a prestar. Perfecto. Claro. Esos libros se prestan aparte. Yo los recibí prestados, los leí prestados y después los compré. Bien, espero que me pase eso. Así que van a La Bullanga, dicen la palabra Confines, tienen un 10% de descuento en su compra. Y ahora, para seguir con los saludos, vamos a escuchar un saludo muy especial. Hola, soy Galileo Bodoc y quiero mandarle un fuerte abrazo a todo el equipo de Gestos Erróneos, a Gabriel César, Darío Ledesma, Facundo Di Paola y por supuesto a todas y todos los oyentes. Realmente muchísimas gracias por este espacio. Es un placer compartir la palabra de Liliana Bodoc. Muy bien, bueno, le agradecemos un montón a Galileo por la buena onda que tuvo para con nosotros. Y le mandamos un fuerte abrazo también. La verdad que bueno, hermoso haber compartido. Voy a hacer una aclaración con respecto a esto. Este programa estaba pensado para 3 semanas atrás, más o menos, ¿no? Una cosa así. Estaba pensado y bueno, después hubo unos percances
De salud. De salud de distintos erróneos, por lo cual no pudimos hacer los programas. Pero cuando yo me comuniqué con él, yo le pedí también que nos ayude a pensar lo que nos estaba pasando en este momento, que había sido el intento de asesinato, que ya pasó un mes, el reciente intento de asesinato a Cristina, como un montón de cosas. Entonces también los textos están elegidos para pensar un poco esta idea de el odio eterno, que es un concepto que para mí es impresionante de Liliana Bodoc. Esta idea del odio eterno que utiliza, que es el primer texto que escuchamos, que utiliza a este vástago de la muerte, la muerte desobediendo estas leyes universales, engendra un hijo, algo que ella no podría hacer, y el odio eterno utiliza al hijo de la muerte para propagarse por el mundo. Y bueno, es como súper interesante la metáfora que sucede alrededor de eso en toda la saga, digamos. No estoy develando nada porque eso aparece ya desde el principio. Sí, pero es muy interesante cómo esa propagación del odio eterno hace que las fuerzas de los confines, las fuerzas del sur, las fuerzas de estos pueblos originarios, intenten luchar contra ese odio eterno, ¿no? Así que nada, un gran saludo a Galileo y quédense que al final, antes de irnos, vamos a escuchar de nuevo a él poniéndole voz a un fragmento de Liliana Bodoc. Pero podemos seguir con los... ¿Tenés un saludo más? Sí, tengo más saludos, claro, tengo más saludos. A ver, déjame ver. Le vamos a mandar un saludo a George, que cuando dijimos lo de salir afuera y tomarnos una cerveza, fue la primera que se prendió y dijo, la próxima hago un impasse ahí y me tomo una cerveza con ustedes. Así que hermoso que ya la gente quiera que estemos afuera, con el solcito del atardecer, con la cervecita y con la compañía, ¿no? Le vamos a mandar un saludo a Laura. Sí, a Laura. A Laura, que nos pregunta si los programas están quedando como podcast porque no los encuentro. Sí, están subidos a Spotify y a Mixcloud. Lo que pasa es que en septiembre salimos una sola vez, una sola edición hubo. ¿En septiembre una sola? Sí. Por eso no estamos cargando ninguno, pero a partir fuerte. de mañana este programa ya va a estar en Spotify y Mixcloud para poder escucharlo. Así que le mandamos un gran saludo a Laura que estaba haciendo esta consulta. Qué difícil que estuvo septiembre entonces, en serio, para los erróneos. Está potente septiembre. Le voy a mandar un saludo a mi viejo, al querido Polo Ledesma, que dice que está escuchando el programa mientras ve a Racing. Así que está ahí como en dos tareas al mismo tiempo. Le mandamos un gran saludo a él. Muy bien, yo le voy a mandar un saludo a Jorge. Jorge es un gran compañero de trabajo que maneja el bibliomóvil de la sala abierta de lectura. Estuvimos yendo hoy al barrio Movediza 2 y ayer, siempre vamos todas las semanas, pero hoy, cuando íbamos charlando, me dice, yo escucho siempre el programa. Hoy me enteré que lo escuchaba siempre, que se pierde el final, o sea que no está escuchando el saludo. Pero no importa, le vamos a mandar un gran saludo primero porque es una gran persona y un gran compañero de trabajo y eso siempre se agradece, y bueno, también porque es oyente del programa, por supuesto. Dos cosas. La primera, amigo que te acercaste en Gardey. Sí. Y no te pusiste a hablar conmigo y con el Dipa y nos contaste que escuchabas el programa y que eras fanático y que escuchabas siempre muchos capítulos. Incluso hablaste de cosas específicas del programa, lo cual demostraba que escuchabas el programa. No te preguntamos tu nombre, así que si podés escribirnos o al Instagram de Gestos Erróneos o mandarnos una carta para decirnos cómo te llamás, así te mandamos un gran saludo. Traerla acá cuando vení para el centro. O venite a presenciar el programa. Así, claro. Porque no te preguntamos tu nombre, hablamos durante 15 minutos sobre el programa, pero no te preguntamos, así que esta es la forma de que logremos que te comuniques con nosotros. Totalmente, qué lindo momento ese, ¿no? ¿Algo más? Sí, yo le voy a mandar un saludo a Karen y a María, que están en Uruguay, en Marindia, y nos están escuchando también. Y bueno, no creo que nada más. Y vayan a ver la muestra de Memoria, hermosísima muestra que está ahí en Pinto y Chacabuco, en la sede del rectorado de la UNICEN, planta baja. Entran, pasan el ascensor, pasillito y está la muestra. Se puede visitar de lunes a viernes de 8 a 19:30, así que pasen a ver la muestra que es una de las iniciativas de este programa. Vamos a saludar a Andrés Arouset, que está acá presenciando el programa. Hizo un gesto también hizo un gesto silencioso, que vino con esta propuesta de invitar gente a que venga a los programas, así que acá está presenciando. Y nos vamos, ¿te parece, Dipa? Nos vamos. Bueno, este programa fue llevado adelante por Facundo y Paola, por mí, que soy Darío Ledesma. Me dicen Parito en operación técnica y selección musical.
Gabriel César, y nos vamos como siempre escuchando a la invitada del día de hoy, que le pone la palabra, le pone voz Galileo Bodoc a la invitada Liliana Bodoc. Vuelvo a empezar, y debo decir mi nombre porque tratándose del tiempo, es más cierto que posible mentir, equivocarse. Que sea Naquín de los Búhos quien mienta y se equivoque, por si alguna vez fuera ella la que acierta. Naquín de los Búhos es mi oficio, y procuraré dar cuenta de la entronización de mis áyanes. ¿Cómo ocurrió aquello? ¿Dónde comenzó? ¿Cuánto demoró mis áyanes en lograr el tamaño suficiente para ocultar el sol? Narrar asuntos que exceden las medidas del entendimiento significa internarse en las más profundas cuevas de la memoria, aquellas que sólo pueden iluminarse con la antorcha de los símbolos. Por tal digo, Misáyanes no tuvo infancia, sino un tiempo de fermentación y disimulo. Misáyanes no creció, se glorificó. No aprendió, succionó. No enseñó, encandiló y bailaron sus uñas. Misáyanes no envejeció, fue emboscado. Cierta vez afirmé que una guerra comenzaba en las tierras antiguas, absoluta, distinta a las muchas que se habían librado, y afirmé que había sucedido en un lejanísimo pasado. Pero qué fácil, Naquín, es decir lejanísimo pasado. Qué fácil y qué inútil definir el tiempo con trazos tan toscos, podrán reclamarme. Para enmendar en algo aquella tosquedad es que voy a retroceder, hacia atrás, mucho antes y más lejos del día en que Cucub llegó a la casa de Dulcancelin, hasta el aciago día en que la muerte desobedeció el mandato de no procrear. Entonces, la muerte vio que el engendrado era carne del odio eterno y pensó en triturarlo con sus dientes. Y ese día no pudo, y al siguiente día no pudo, y al tercer día se enorgulleció de la bestia y la llamó Misáyanes. Ese tercer día empezó un nuevo tiempo, tiempo luctuoso, y nadie lo supo. Pero qué fácil, podrán decirme, qué fácil y qué inútil es decir 3 días, cuando esos días transcurrieron en un lejanísimo pasado. Decir 3 días, respondo, es igual que decir 3 ciclos, 3 grandes mudanzas. Solo puedo imaginar a partir del conocimiento que los mayores me impartieron, y al fin, ¿para qué sirve lo que sabemos? Solamente sirve para imaginar lo que ignoramos, y entonces imagino. Así comenzó el crecimiento del Hijo de la Sombra en un monte olvidado de las tierras antiguas. Primero, Misáyanes se modificó con la lentitud de los grandes seres inmóviles. Cuando acumuló suficiente densidad para comprender, el Hijo de la Muerte supo que para dominar la realidad de las criaturas debía contenerse en alguna forma, existir en un tiempo inteligible. Y lo hizo. A partir de la encarnación del odio eterno, fue posible narrar. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Librería La Bullanga, Ediciones del Chapalefú y el Área de Cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura.